Muy buenas, aquí estamos otra vez, soy Esther Claver con otra de mis pildorillas psicológicas. ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué los críos y las crías cuando juegan a un videojuego son capaces de aprender cualquier cosa para subir de nivel, de aprenderse cualquier tipo de datos difíciles de memorizar, sin embargo son capaces de hacerlo para subir de nivel? Sin embargo, para hacer los deberes del colegio, para aprenderse las tablas de multiplicar o los tiempos verbales, no tienen tanta facilidad. A mí es algo que me ha interesado mucho y he investigado sobre ello. No creáis que es una cuestión de opinión, no es una cuestión de opinión. Yo creo que para opinar hay que saber, y para saber hay que investigar, ¿de acuerdo? Entonces, algunos de mis alumnos sus trabajos de fin de grado han investigado sobre este tema y yo no paro de hacerlo porque es algo que me interesa mucho, ¿no? Bien, entonces en esta edición vamos a hablar de por qué los videojuegos enseñan mejor que la escuela. Es un juego de palabras, no es que yo opine eso, pero sí que es verdad que tienen más facilidad. Bien, vamos a hacer un jueguito. Os voy a enseñar una historia, ¿vale? Un papel, y os voy a dejar un minutito para que intentéis aprenderos de memoria lo que sale en él, ¿vale? Bien, ahí vamos. ¿Lo veis? Ahí están los números, las tuercas, seguramente todo tiene que ver, ¿no? Hay que imaginarse un poco cómo hay que montarlo para tener una pieza, ¿de acuerdo? Bien, esto es lo que os pasaría si, por ejemplo, vais a un centro comercial donde se venden, no voy a hacer publicidad, pero donde se venden muebles que puedes hacer tú en casa, de bricolaje, por ejemplo. Imaginaros que llegáis a la caja y que el cajero os dice, no, antes de pagar y de poderse llevar usted su mueble, tiene que aprenderse de memoria las instrucciones. Cuando me las diga de memoria, entonces se lleva el mueble, ¿vale? Muy bien, pues eso es precisamente lo que hace la escuela hoy en día, ¿de acuerdo? Un aprendizaje basado fundamentalmente en la memorización. ¿Qué pasa? Que hoy en día la memoria evidentemente es necesaria para muchísimas cosas, ¿no? Pero sobre todo necesitamos saber, tanto saber como saber hacer, sobre todo saber hacer. Eso es lo que hoy en día tal. La industria militar y la industria sanitaria lo saben esto muy bien desde hace muchísimo tiempo y por eso utilizan los llamados simuladores. ¿Qué pasa con los simuladores? Que son una especie de videojuegos, que es un lugar donde se puede hacer y equivocarte. O sea, hacer, me equivoco, aprendo, así se aprende, ¿de acuerdo? Esos son los simuladores. Por otro lado, en la escuela, ¿qué pasa si te equivocas? ¿De acuerdo? Si te equivocas, mal. En los simuladores, si te equivocas, aprendes. En la escuela, si te equivocas, no aprendes, fallas. Bien, vamos a indagar un poquito más. ¿Cómo se aprende en un videojuego? Vamos a ver, por ejemplo, el Mario Bros, que a mí me gusta mucho. O en cualquier otro, ¿de acuerdo? ¿Cómo se aprende? Primero, tienes tutoriales en tiempo real. Es como si tuvieses a tu profe siempre a tu lado, enseñándote, muy motivado, no juzgándote, porque no te juzga, y tal. Entonces, bueno, tú dices, a ver, ¿cómo puedo saltar esta pantalla? ¿Cómo puedo hacer que el muñeco coja esta prenda y aquella? Bien, te vas a un tutorial, que puede ser en YouTube o que puede tener el mismo juego, y los resuelves. O sea, aprendes. Luego estás a tu nivel, ¿de acuerdo? No depende, el que avances de nivel depende más del tiempo que le eches y las veces que lo hagas y las veces que te equivocas, más que cualquier otra cosa o criterio, como puede ser la edad. Nosotros tenemos a los niños divididos en edades, ¿no? Y si tienes la edad, pues si te pasas tienes que repetir un curso para estar a la misma edad. Bueno, la edad no es un criterio válido, ¿de acuerdo? Eso responde a la teoría de Piaget, y Piaget está superado hace ya muchísimos años, como dice Marromera. Bien, el conocimiento en los videojuegos está siempre en construcción. Tú, para seguir adelante, tienes que ir aprendiendo, tienes que ir ganando, tienes que saber negociar. Bueno, depende del juego, unas cosas u otras, pero todos tienen en común que tú tienes que ir subiendo niveles a tu nivel y siempre construyendo. Lo que has aprendido antes te sirve para lo de después. Bien, ¿a qué te enseñan los videojuegos además? Te enseñan, por ejemplo, tienes que identificar pistas, ¿no? Cambiar la atención entre diferentes estímulos, con lo cual permite enfocarnos
en la información que es relevante, quitar la que no nos sirve, y por tanto eso fomenta la concentración. Yo les recomiendo, a ver, todo con medida, ¿de acuerdo? Pero yo recomiendo muchísimo los videojuegos, según qué videojuegos, para niños con TDA, por ejemplo, con trastorno por déficit de atención, porque potencian la concentración. Bien llevados y no al tuntún, ¿de acuerdo? No todos los videojuegos sirven, pero la mayoría sí. Bien, ¿a qué te enseñan también? Tienes que tener precisión en los movimientos, ¿vale? Lleva, por supuesto, al entrenamiento de la motricidad. La motricidad que nos va amueblando neurológicamente, ¿de acuerdo? También es importante que tienes que reconocer la importancia del feedback, o sea, el pedir ayuda, el acudir a un tutorial o al pedirle consejo a tus compañeros de videojuego no se ve mal, al contrario, se ve bien, es parte del juego y de la dinámica, ¿de acuerdo? Al interactuar con otros jugadores, fortalece efectivamente la socialización y la cooperación. Esto que se dice de que los videojuegos aíslan, el videojuego no aísla, se aísla tu hijo y tú si no le dejas jugar online, porque online, evidentemente existen peligros, hay que estar muy atento a quién juega con tu hijo y a qué juegos juega, etcétera. No es tanto el tiempo, sino la calidad. Bien, ¿qué más? Nos enseñan a gestionar recursos, lo cual implica que tienes que elegir entre elementos para conseguir avances, ¿de acuerdo? No sirve cualquier cosa, no es tuntún y avanzo, no. Tienes que conseguir recursos, hacer combinaciones entre ellos y llegar al siguiente nivel. Luego, el tema de la toma de decisiones. Si queremos que nuestros chicos sean autónomos y queremos potenciar la autonomía y la independencia en los críos para que sean cada vez, tengan mayores hábitos autónomos y no tengan que estar esperando a que mamá o papá les diga ponte a hacer los deberes o hazte la cama, sino que cada vez sean más autónomos, también neurológicamente necesitas estar preparado para ello. Los videojuegos muchas veces implican armar redes de argumentos que lo que hacen es mejorar el razonamiento deductivo y por otro lado permiten identificar y asumir las consecuencias. Ojo, es importantísimo, a mí me lo parece importantísimo, en el mundo de hoy donde todo está a un clic, ¿no? Donde evidentemente la información la tienes enseguida, donde todos los premios se quieren ya, etcétera, etcétera. El hecho de tener la tolerancia a la frustración que te hacen hacer los videojuegos, a veces te favorece el que seas capaz de asumir las consecuencias de tus actos y aumente tu tolerancia a la frustración, ¿vale? ¿Qué otra cosa? Manipular objetos y variables. Hay muchos videojuegos, por ejemplo en Minecraft, que tienes que manipular diferentes materiales para hacer te puedes hacer cualquier tipo de construcción. Evidentemente favorece la creatividad y la imaginación. En Minecraft, de hecho, se utiliza hoy en día ya mucho en las clases de matemáticas. Hay profes que saben usarlo porque son cubos y entonces tienes que saber áreas, densidades, etcétera, etcétera. Muchísimos temas para montar una ciudad o para montar tu casa, en fin. Favorece muchísimo la creatividad. Bien, el hecho de interactuar con el contenido permite que realices conexiones entre áreas de conocimiento. Como decía antes, el Minecraft, por ejemplo, pues son diferentes materiales, densidades, pesos, medidas. Está el día y la noche, puedes hacer cultivos, con lo cual sabes qué cultivos hay de temporada. Puedes aprender muchísimas cosas, ¿vale? No nos centremos solo en la parte lúdica de que hay un malo que te persigue y no sé qué. Esa es la parte lúdica, lo que le pone emoción al juego, ¿de acuerdo? Y por eso es la parte motivante que engancha a los chavales en el juego. Pero todo lo demás también forma parte de eso. Si lo sabemos utilizar, será bueno. ¿Se puede conseguir esto en la escuela? Yo me lo he preguntado muchas veces y creo que sí, evidentemente que sí. Bien, aparte tenemos el tema de las inteligencias múltiples. Insisto, ya la concepción de que el desarrollo humano por etapas cerradas en edades estancas, de tal a tal tiempo tienes que conseguir esto y aquello, léase Piaget,
¿Eso está superado? Superado no es que no sea cierto, sino que ya el desarrollo humano se sabe que depende de muchos factores que entran en juego, no solamente la edad. Con lo cual, un niño puede desarrollar más un tipo de inteligencia que otro. Ya el concepto de inteligencia como coeficiente intelectual de edad cronológica, bueno, eso se acabó. Ahora se sabe y estamos la comunidad científica totalmente de acuerdo en que existen las inteligencias múltiples. Con lo cual, inteligencia lingüística, matemática, no solamente esas dos, ¿vale? O eres de letras o de ciencias, no. Lingüística, matemática, musical, naturalista, ¿qué más era? Bueno, muchas inteligencias, hasta 8 o 9 inteligencias, la intrapersonal, la interpersonal, etcétera, ¿de acuerdo? Basándonos en que existen todo ese tipo de inteligencias y con metodologías, que aquí pongo dos ejemplos, el trabajo por proyectos o los rincones, que son metodologías de aula que van a facilitar muchísimo que cada niño evolucione a su ritmo. Pensando y sabiendo que se puede superar a sí mismo, no en competencia y en competitividad con los demás, ¿de acuerdo? Sino en competencia consigo mismo. Cada vez me voy a mejorar más. Y son metodologías que lo que hacen es que los niños están en el aula y no se nota la diferencia. No se saca a los niños fuera del aula a que les hagan repaso de no sé qué para que lleguen a estar al mismo nivel que los demás. No, se respeta su ritmo, ¿de acuerdo? Y esto para mí es esencial, para la autoestima, es esencial para el propio aprendizaje, porque evitas que tengan lagunas que luego van a pagar caras. En fin, en otros vídeos lo hablo más claramente. También quería poner un poco el énfasis en la cara oculta de la luna, ¿no? Evidentemente los videojuegos hay que tener cuidado porque pueden generar adicciones. No en todos los niños y no todos los videojuegos, ¿ok? Los padres y profesores y madres y profesoras, lo que tenemos que hacer es estar muy atentos y es aprender, no prohibir, porque prohibir por prohibir lo único que hacemos es añadirle un elemento motivante al juego, que es que no se puede hacer, ¿vale? Entonces conseguimos justo lo contrario que lo que pretendemos a base de prohibiciones. Bien, siempre recordar una cosa que a mí me llama mucho la atención. Está científicamente probado que el abejorro no puede volar. Sin embargo, vuela, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo sabe. Él no lo sabe. ¿De acuerdo? Entonces, ¿esto qué nos tiene que decir? Que tenemos que tener confianza. Confianza. Si tenemos confianza en la capacidad de aprendizaje de nuestros hijos y alumnos, si les damos la oportunidad de aprendizaje a base de metodologías activas y de metodologías inclusivas, respetuosa con el ritmo de aprendizaje de cada uno de los niños, no tiene por qué tener problemas solamente, sino cualquier tipo de niño, ¿de acuerdo? Y tenemos confianza y transmitimos esa confianza, el aprendizaje va a seguir un ritmo natural. Bien, hasta aquí llego hoy. Muchísimas gracias. Ahí tenéis mi página web por si queréis saber algo más sobre este tema y otros muchos. Y os invito a que os suscribáis a mi canal de YouTube. ¿De acuerdo? Venga, adiós.